Vamos con una actriz, se llama Gina Gershon. Todo el mundo la conocerá por los papeles que hizo, por ejemplo, en Melrose Place y también en Showgirls. Una actriz morena, de labios carnosos, muy guapa. La comparaban en ocasiones con actrices antiguas de gran físico. Pero fíjate, ella tiene una historia especial. Esta actriz estadounidense nace un 10 de junio de 1962 en Los Ángeles, en California. Ella está estudiando en Nueva York, en el Emerson College, y dice que tiene allí una experiencia que la marcaría de por vida, y que era hasta tal punto que ha tenido insomnio durante toda su vida. ¿Y por qué? Porque a veces se producen unos shocks tan fuertes que esto hace que el cuerpo reaccione y tenga miedo a vivir una experiencia igual. Y en este caso viene muy a colación la encuesta de ¿crees que los fantasmas son malignos? Porque en la mayoría de las ocasiones no pasa nada, son apariciones como la de Ana y Almunia que se ven en un momento determinado, en una fracción de segundo, y de repente desaparecen. Pero ¿y cuando dejan secuelas físicas? Es el caso de Gina, que por las noches, siendo estudiante universitaria, estando en la habitación de esa residencia de estudiantes, empieza a vivir una serie de fenómenos. Por las noches, cuando se iba a dormir, creía que en sueños era atacada por alguien. Pero cuando se levantaba por la mañana, tenía moratones, tenía arañazos. Su compañera de habitación decía que estaba dormida, pero que parecía tener unas extrañas pesadillas. Incluso Iker llegaron a sujetarla a la cama para ver si era ella misma la que se hacía esos rasguños, esos arañazos, y no era así. Ella soñaba con un personaje grande, un hombre, calvo, muy fuerte, con una expresión muy agresiva, que siempre la cogía del cuello. Por la mañana se levantaba con marcas en el cuello. Pero fíjate, en esta ocasión, ella sí lo ha contado a la televisión. Esto era lo que decía. La forma era como de una niebla y se movía. Me empujó hacia la cama e intenté mover mis manos y abrir la boca, pero no me dejaba abrirla. Tenía como la forma de una cara y con hombros, y no me dejaba moverme. De cualquier forma, no era una buena energía. Físicamente sentía como si no me dejara respirar. Pensaba que me iba a morir. Una experiencia muy similar. Realmente lo que hemos escuchado es el testimonio de Belinda Carlisle, otra célebre cantante en este caso, sí, que contaba algo prácticamente idéntico. La expresión de alguien y casi la asfixia o el sueño paralizante. Sí, eran los dos casos, Iker, de mujeres que han sido atacadas, digámoslo así, por seres fantasmales. En el caso que hemos escuchado de Belinda, ella sí que veía una especie de neblina, tal y como decía, azulada, que la impedía moverse de la cama, que incluso la impedía gritar por esas manos que se aferraban a su cuello. Belinda, además, decía que desde siempre había sido una niña bastante interesada por todo lo paranormal, que incluso de jovencita, como suele ocurrir muy a menudo, pues había realizado alguna ouija con sus amigos, y que tal vez eso había dejado algún residuo paranormal en alguna de sus viviendas, o que incluso viajaba con ella, porque decía Iker que fuera donde fuera, las casas que visitara, ella seguía teniendo esa serie de fenómenos, seguía presenciando apariciones fantasmales. Ella tiene casas en Londres, en Francia, en Estados Unidos, y en todos los lugares ha vivido esas experiencias traumáticas. Además, fíjate, dice que su padre era indio,
que además era una persona muy creyente en las vidas anteriores, creía que sus antepasados indios se podían aparecer, incluso relataba de otros antepasados que habían tenido esas experiencias fantasmales, y ella cree que es por ese pasado que también le persiguen los fantasmas. Ya lo tiene como una cosa normal, pero fíjate, Iker, tuvo que estar en tratamiento durante varios años e incluso llegó a estar ingresada tras vivir una experiencia que hoy por hoy no han podido explicar. Ella, con 17 años, está en casa de sus padres en California, está sentada en una silla, había estado leyendo, en un momento dado empieza a tener mucho sueño, se duerme y se despierta con el roce de alguien que la toca el brazo. Enseguida da un respingo en la silla y se da cuenta de que no está sentada, que está elevada unos centímetros encima de la silla. Su madre es testigo de esos hechos. Eso le causa un trauma a Iker, que durante días no la deja dormir, que durante días además está como en estado de shock, hasta que sus padres deciden ingresarla en un centro para que intenten explicarla porque ha vivido esa serie de fenómenos. Pero la otra persona de la que hablábamos, son Gina, dos casos muy parecidos, tanto en la actriz como en la cantante. Son muy parecidos porque además tienen en común que ha sido en la cama, que ellas, en el caso de Belinda, estaba despierta y consciente, en el caso de Gina no, era siempre como un sueño, una pesadilla en la que se aparecía un hombre grande, un hombre calvo. Parecía además que iba vestido de otra época y era muy agresivo. Y además quedémonos con esos datos porque luego tendrán un significado para explicar su historia. Cosa importante, actriz importante dentro del mundo de Hollywood, y Belinda Carlisle contándolo con esta absoluta frialdad, esas agresiones, esa expresión, una de las cantantes que más discos vendió en los años 80 y parte de los 90. ¿Escuchamos ahora a Gina Gershon? Escuchamos a Gina cómo tiene esas apariciones y lo que significan para ella. Y podía sentir aquellas presencias allí. Fui literalmente levantada y tenía rasguños y rozaduras en mi cuerpo. Había definitivamente una energía muy violenta en mi habitación. Pues Gina decide investigar. Cuando ocurren estas cosas, quieren saber por qué ocurren, si ese lugar ha tenido una historia. Si ese lugar, que en otra ocasión, en otros años, fue habitado por otras personas, si ha tenido algún suceso truculento dentro de esas paredes. Y sí que lo tenía. Ese edificio antiguamente había sido una casa de citas, una casa de prostitutas, donde la persona que cuidaba, entre comillas, a esas mujeres era un hombre grande, calvo, el mismo que se la representaba a ella en sueños. Un hombre que propinaba grandes palizas a esas mujeres que se ganaban la vida con su cuerpo y que dicen que incluso pudo matar a alguna. Se podría decir, Santiago, que hasta los tipos más duros y reconocidos del mundo del cine, incluso casi los actores que combinan la interpretación de aquella manera con las artes, pero las marciales, se han encontrado y han hecho público su encuentro con lo extraordinario. El caso de, ni más ni menos, Jean-Claude Van Damme. Pues sí, Jean-Claude Van Damme, yo creo que junto a Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal, Bruce Willis, sería uno de los hombres duros del Hollywood de las últimas décadas. Y sin embargo, él no solamente ha declarado haber tenido un encuentro de estos, sino que además ha declarado el tremendo espanto que le provocó. Y es que en este caso no es una historia larga, es un episodio puntual ocurrido en su propio domicilio, en el que nunca antes, y afortunadamente para él, nunca después, había vuelto a suceder nada, pero que desde luego le marcó de por vida. Estaba sencillamente, como hacemos todos por la noche, en el cuarto de baño, cepillándose los dientes, había terminado casi, estaba enjuagándose, cuando de repente sintió
un frío intenso que le invadía hasta los huesos. Lo primero que pensó, lógicamente, era que se estaba poniendo enfermo, tal vez un catarro, algún tipo de virus. Pero cuando se dio cuenta de que de su boca, de su nariz, salía el vaho característico de una bajada brusca de temperatura, se alarmó. No era ni siquiera invierno, aquello no era en absoluto natural. Miró al espejo, vio su propio rostro descompuesto, pero vio algo más. Detrás de él había algo. Fijó la vista y era algo blancuzco, azulado, neblinoso. Rápidamente se dio la vuelta y se lo encontró absolutamente de cara. ¿El qué? Ni él mismo lo sabría decir ahora mismo. Tenía esos colores que hemos dicho. No era humo, pero tampoco era niebla. Tampoco era luz, pero emitía un resplandor. Era algo que no era de este mundo. Y este hombre, que ha repartido mamporros de todos los tipos en sus películas, la única opción que tuvo ante aquello fue salir corriendo, y tardó tiempo en volver a su casa, y desde luego tardó tiempo en volver a lavarse los dientes delante de aquel espejo. Y desde luego lo que declaró a la prensa a raíz de ese incidente es que desde ese momento creo firmemente en los fantasmas.